Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Alejandra Medina y Teresa Carrasco. Ha comenzado en España y otros países la proyección de Corazón Ardiente, un nuevo largometraje con el que Goya Producciones pretende ayudar a que los corazones se abran a la fuerza arrasadora del amor de Dios. El film, dirigido por Andrés Garrigo y con personajes de la talla de Karime Lozano y la escritora española María Vallejo Nájera, que se estrena como actriz, consigue emocionar y suscita el deseo de profundizar en esta devoción que nutre la vida de numerosos cristianos. Un tema original sin precedentes en el ámbito cinematográfico, en el que jóvenes y adultos, expertos, profesores y gente de la calle muestran cómo hoy se puede creer, amar y esperar en el corazón de Jesús. Esta obra mezcla de modo extraordinario documental y ficción a través de la narración de la historia de Lupe, una escritora que, buscando inspiración para una nueva novela, comienza una investigación sobre el corazón de Jesús. Al hilo de estas investigaciones, el telespectador toma contacto con experiencias narradas por personas que en primera línea han palpado la actuación del corazón de Jesús en sus propias vidas. Se ofrece, por tanto, la posibilidad de formarse e informarse de cómo esta devoción ha intervenido tanto en la historia colectiva como en la personal. Este documental resulta interesante tanto para quienes lo desconocen casi todo acerca del Sagrado Corazón, como para quienes ya han descubierto la centralidad del amor misericordioso del corazón de Jesús, y muestra el impresionante vigor de una devoción que algunos daban por ya superada y que vuelve con más fuerza que nunca porque el amor desbordante de Cristo a los hombres no tiene límites. El film muestra que esta devoción no es algo del pasado y que está renaciendo en esta época con un nuevo vigor, formando parte de la vida cotidiana de familias como la de Alsina Mas, del movimiento de Escola Cordis Jesu, o la de una familia perteneciente a Getsemaní, un grupo ligado a jóvenes y familias por el reino de Cristo. También se recoge el testimonio de conversión de un abogado que, tibio en la fe, acudió a Paray-le-Monial, lugar de las apariciones, a Santa Margarita María, y sintió allí que Cristo le amaba y le acogía, transformando su vida. Y son muy impactantes las imágenes con militares españoles recordando una experiencia en Afganistán. Todos en la unidad habían recibido un «Detente bala», una estampa pequeña del Sagrado Corazón la tarde antes. Al día siguiente, en un convoy, un explosivo destrozó por completo medio vehículo blindado, pero ningún ocupante resultó herido. Lo recuerdan como un milagro. Además, Producciones Goya facilita que la proyección pueda pedirse en los cines de cualquier ciudad. Para ello, ha de realizarse una petición a través de la página web corazonardiente.com. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Italia. Un párroco bendice con el Santísimo las calles vacías. Nicaragua. Cardenal ordena 10 nuevos sacerdotes. Polonia. Padres de San Juan Pablo II inician su camino a los altares. Pasaremos después a las noticias nacionales. Encuentro de obispos de la provincia eclesiástica de Toledo. 15ª Jornada de Católicos y Vida Pública del País Vasco. Coronavirus en las diócesis de Madrid. Continúan las misas, oración, caridad y sentido común. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco nombra a nuevo arzobispo primado de Brasil. El Papa Francisco pide rezar por los gobernantes ante la pandemia del coronavirus. Audiencia pública sin público. Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud declaró que considera ya la crisis del coronavirus como una pandemia global. Ante esa realidad, cada vez más voces piden a la Iglesia que, dentro del respeto a las normas sanitarias de prudencia, en vez de retraerse, tenga una presencia pública con lo que le es propio, pedir la protección de Dios y alimentar al pueblo con los sacramentos en un momento en el que son más necesarios. Leonardo Ricota es desde hace 7 años y medio párroco de Santa Ágata en Villabate, una localidad de 20.000 habitantes en la provincia de Palermo, Sicilia. Sus calles, como las de toda Italia, están vacías tras la decisión del gobierno italiano de cerrar todos los negocios salvo supermercados y farmacias. Pero don Leonardo ha querido que Jesucristo no faltara en las calles y, acompañado solamente del palio, las recorrió con el Santísimo bendiciendo lugares y personas. El vídeo de su periplo se ha difundido ampliamente en las redes, donde ha causado impacto por la sensación de soledad y silencio que transmiten lugares donde normalmente hay vida y bullicio. El párroco de Santa Ágata celebraba no hace muchos días el regreso a la parroquia de un crucifijo restaurado del siglo XVII, un momento en el que en Sicilia existió una escuela de imaginería que reflejaba con particular verismo los sufrimientos de Cristo en la cruz. En cierto modo podríamos considerar este crucifijo, dijo don Leonardo al presentarlo, aludiendo a que había sido varias veces pintado y repintado,
como un símbolo de la situación actual. La Iglesia no tiene necesidad de una reforma, tiene necesidad de una contrarreforma para volver a su esplendor original. El padre Ricota ha destacado en los últimos años por su defensa pública de la doctrina y la moral católicas frente a los intentos de deformarla para asimilarla a las creencias mundanas. Nunca fui un gran apasionado del Apocalipsis, contestó en una entrevista cuando le preguntaron si vivíamos tiempos apocalípticos. Pero puedo decirte que seguramente en estos momentos existe un combate espiritual entre el bien y el mal. La lucha entre la mujer y el dragón se está realizando, y nosotros formamos parte de ese combate. Es un tiempo en el que se está manifestando la bestia, eso sí. Hoy hay una presencia demoníaca en la humanidad, añadió. Esa presencia demoníaca es evidente en la locura generalizada. Hoy la gente ha enloquecido a nivel social y a nivel eclesial. No se trata solo de confusión, porque confusión puede haberla entre personas que razonan, pero hoy la gente, insisto, ha enloquecido. Don Leonardo se confiesa tomista, afirma que dice siempre en latín las palabras de la consagración y considera que la doctrina contenida en la encíclica Humane Vitae de Pablo VI tiene el carisma de la infalibilidad y lamenta que en la Iglesia no se predique más sobre los novísimos. Yo creo en el cielo, en el purgatorio y en el infierno. Es evidente que por desgracia dentro de la Iglesia muchos hoy no creen, muchos sacerdotes, muchos obispos ya no creen o en cualquier caso ya no hablan del infierno. El otro mundo se concibe de un modo casi budista, un nirvana, una felicidad que no se sabe bien en qué consiste. Pero el otro mundo es un mundo exacto, precisó. El cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de Managua, Nicaragua, ordenó recientemente a 10 nuevos sacerdotes y afirmó que el llamado al sacerdocio tiene origen en las familias, donde nuestros padres nos han puesto en las manos del Señor y allí el Señor ha tomado una decisión. Durante la ordenación celebrada el 7 de marzo, el purpurado destacó la importancia de la familia como origen de la llamada a la vocación. En nuestra primera lectura se nos recordaba muy claramente, yo te he llamado, y qué hermoso que este llamado tiene un origen en nuestra familia, en el sentimiento amoroso de nuestras mamás, de manera especial junto a sus esposos, señaló. De mi experiencia siento que allí comienza la llamada. Cuando el Señor se ha fijado en nuestra mamá, en nuestro papá y en silencio, sin duda alguna, nuestros padres nos han puesto en las manos del Señor y allí el Señor ha tomado una decisión. En el seno materno te consagré, dijo el cardenal Brenes. Qué hermoso que en el vientre de nuestras mamás estábamos nosotros y allí estaba la mirada del Señor, añadió. En ese sentido, agradeció a los fieles por haber ayudado a los nuevos sacerdotes a fortalecer y consolidar la llamada del Señor. Los exhortó a seguir orando por los presbíteros y pidió que les corrijan con cariño cuando no están actuando bien. No los apañen, nos ayuda a ser buenos sacerdotes al servicio de ustedes y de la comunidad, dijo. Con los nuevos presbíteros, ahora la Archidiócesis de Managua cuenta con 187 sacerdotes. La vocación al sacerdocio es una gracia, por lo que es importante ser consciente y tener claro que Jesús los llamó sin méritos propios y sin esfuerzo para ser verdaderos servidores mediante su vocación, añadió el purpurado, que dio la bienvenida a los 10 nuevos presbíteros. No somos un club, no somos una ONG, sino parte de una fraternidad sacerdotal unida por el sacramento, dijo el cardenal Brenes. En ese sentido dijo que hay que evitar las habladurías, los chismes, las calumnias, los cuentos, porque rompen con la comunión dentro de un presbiterio. En sintonía con el tiempo de Cuaresma, el purpurado encomendó 3 proyectos a los recién ordenados. Primero reflexionó sobre los frutos de la oración en la vida del consagrado y aconsejó rezar el rosario en este año especial de gracia del Jubileo Mariano. Segundo, recordó la necesidad de practicar el ayuno y finalmente señaló la importancia de realizar obras de misericordia. El arzobispo de Cracovia, Polonia, Monseñor Marek Jedraszewski, anunció este martes 11 de marzo que en los próximos días se iniciarán los procesos de beatificación y canonización de Karol Wojtyla y su esposa Emilia de Kaczorowski, padres de San Juan Pablo II. La venia de Monseñor Jedraszewski, requisito legal para comenzar el proceso, se sumó a la opinión favorable de la Conferencia Episcopal Polaca y la aprobación de la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano. En un comunicado, los obispos de Polonia informaron que los documentos apropiados llegarán a la parroquia de la Arquidiócesis de Cracovia en los próximos días y se informará a los fieles sobre el inicio del proceso. A estos últimos se les pedirá que envíen a la Curia Metropolitana en Cracovia antes del 7 de mayo de 2020 cualquier documento, carta o mensaje sobre los siervos de Dios, tanto positivo como negativo, añade el texto. La memoria de los padres de San Juan Pablo II todavía está viva, especialmente en las comunidades de Wadowice y Cracovia. Ha pasado mucho tiempo desde su muerte, pero todavía hay personas que los conocieron personalmente. Intentaremos contactarlos y pedirles que testifiquen, dijo el padre Andrzej Skawer, secretario para la canonización de la Arquidiócesis de Cracovia.
El sacerdote dijo que el Papa mismo, en cierto sentido, será testigo directo de la santidad de sus padres. Hay muchos textos que confirman que eran personas excepcionales, agrega el padre Scaber. También señaló que se llevarán a cabo formalmente 2 procesos de canonización separados en los que se deberá demostrar que Emilia y Carol practicaron virtudes heroicas, que disfrutan de la reputación de santidad y a través de su intercesión las personas recibieron los favores de Dios. Este proceso no será fácil debido a la pequeña cantidad de testigos oculares, pero ya podemos decir que la documentación que se ha recopilado, especialmente con respecto a Karol Wojtyła, es muy extensa y muestra que este hombre a lo largo de su vida evolucionó en su relación con Dios y llevó esa amistad de Dios a su hijo, el futuro Papa, explicó el presbítero. Finalmente, el padre Scaber comentó que en medio de una sociedad en crisis como la de hoy, con muchos divorcios, relaciones de convivientes, niños abandonados, la familia Wojtyła, como dice el Papa Francisco, son santos del vecindario, normales, ordinarios, que nos muestran que en una situación económica muy difícil durante la enfermedad, la muerte de 2 niños, puedes confiar y estar cerca de Dios. En 2018, entonces arzobispo de Cracovia y exsecretario personal de San Juan Pablo II, cardenal Stanislaw Siwicz, dijo que llevaba en su corazón la posibilidad de comenzar el proceso de beatificación y canonización de los padres de San Juan Pablo II. El 10 de marzo tuvo lugar en el Obispado de Ciudad Real el encuentro de obispos y vicarios generales de la provincia eclesiástica de Toledo. Han participado Francisco Cerro, actual arzobispo de Toledo, don Gerardo Melgar, obispo de Ciudad Real, don Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara, don José María Yanguas, obispo de Cuenca, don Ángel Fernández, obispo de Albacete. En primer lugar, los obispos expresan su preocupación por la situación de contagio del COVID-19 en que se encuentra inmerso nuestro país y también nuestra provincia eclesiástica. A través de esta nota manifiestan su sincera comunión con el sufrimiento de los enfermos y su apoyo y solidaridad con los profesionales sanitarios, quienes están ejerciendo de forma meritoria su labor profesional. Además, piden a los fieles católicos de la provincia eclesiástica orar por todos los afectados y sus familiares. En segundo lugar, han valorado la situación actual en que se encuentra la comisión mixta entre obispos de la provincia eclesiástica de Toledo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Después, cada uno de ellos ha informado sobre las respectivas áreas pastorales que tienen encomendadas: patrimonio y enseñanza, clero y seminarios, catequesis y pastoral juvenil, pastoral familiar y cáritas. Para finalizar, dialogaron sobre el momento en el que se encuentra la constitución de la Oficina de Protección a Menores y Personas Vulnerables, que pide a los obispos el motu propio Vos estis lux mundi. En Vizcaya hay por ahora pocos contagios del coronavirus, lo que ha llevado a la organización de la 15ª Jornada de Católicos y Vida Pública del País Vasco a mantener la convocatoria de este encuentro, que se celebra con el lema «La educación sí importa», el 27 y 28 de marzo, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas. Así, de momento y en espera de los acontecimientos, se mantiene este encuentro centrado en 2 temas inseparables: la libertad y la educación, porque la libertad de educación tiene por objeto último la educación de la libertad. En España, hablar de libertad y educación incluye varios ámbitos. Libertad para que los padres puedan educar a sus hijos de manera acorde a sus creencias y valores. Libertad para que puedan escoger el tipo de enseñanza que prefieran y el centro escolar que deseen. La libertad de creación de centros docentes y para que esos centros definan su propio diario. Entre los asistentes están Javier Urra, doctor en psicología y autor de numerosos libros; José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe; Alfonso Aguiló, presidente de la Fundación Arenales; Juan Carlos Corbera, presidente de la Fundación Educativo Servanda. Acudirán el obispo de Bilbao, Mario Iceta, que es además doctor en medicina y experto en bioética, y Joseba Segura, el obispo auxiliar. Uno de los testimonios más atractivos será el de la antigua enfermera abortista en Bilbao, María Martínez Gómez, conocida por muchos como María del Himalaya, porque fue allí donde Dios le salió al encuentro en una experiencia mística. El encuentro cuenta también con una tarde familiar, el oratorio para jóvenes y niños con el Santísimo, un espectáculo de juegos infantiles y payasos, el espacio Vida y Familia con la exposición de ayuda a la Iglesia necesitada y la presencia de congregaciones religiosas y diversas entidades. La gran novedad de este año será el primer torneo CEU intercolegial de debate del País Vasco para promover el arte de la oratoria y el debate entre los jóvenes. Debido al coronavirus, la Comunidad de Madrid registra a día 11 de marzo 31 fallecimientos, 47 en toda España, y 1.024 contagiados, la mitad de todos los de España. El Gobierno regional, entre otras medidas, ha suspendido la actividad docente en todos sus tramos, de las guarderías a las universidades, con la finalidad de ayudar a contener los contagios.
En línea con las autoridades civiles, las autoridades eclesiásticas de las 3 diócesis madrileñas han emitido recomendaciones. Se han suspendido todas las actividades formativas y catequéticas hasta el día 26 de marzo, invitando a los padres a que continúen la labor catequética en sus casas. Respecto al resto de actividades, se anima a las distintas realidades diocesanas a estudiar la conveniencia de mantener sus actividades programadas, analizando caso por caso y a plantear alternativas no presenciales a las catequesis. Las diócesis recogen las recomendaciones generales del Episcopado español, que son: retirar el agua bendita de las pilas que hay en las entradas, ofrecer en las misas otro gesto de paz distinto al habitual de abrazar o estrechar la mano. No es litúrgicamente obligatorio el rito de la paz, que ya de suyo se recomienda sobrio. Se ruega que las personas que distribuyen la comunión durante la Eucaristía se laven las manos antes y después. Se recuerda la conveniencia de sustituir las muestras de devoción y afecto hacia las imágenes por otras como la inclinación o la reverencia, evitando el contacto físico. La archidiócesis recomienda comulgar en la mano, sin embargo, no se obliga, pues la forma de comulgar es un derecho del fiel y puede escoger la manera que desee. Getafe y Alcalá no disponen específicamente nada al respecto. Para quienes estos días no puedan salir de casa para acudir a misa, próximamente se pondrá en marcha una retransmisión diaria de la Eucaristía desde la Catedral a las 19 horas a través del canal de YouTube de la diócesis. Por su parte, el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha llamado a todos los feligreses de la diócesis a sumarse a una cadena de caridad y oración de los enfermos y sus familiares, como también por los difuntos de la epidemia con especial incidencia en la localidad del Valdemoro. El obispo se suma a la petición específica del Papa para que los sacerdotes acompañen a los enfermos y sanitarios, llevándoles la fuerza de la palabra de Dios y de la Eucaristía dentro de las indicaciones, sugerencias y normas para afrontar el estado de emergencia sanitaria. En su última carta, el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha instado a los fieles a volver nuestra mirada a Dios, Padre nuestro, para pedir por los enfermos y por los que han muerto a causa de este virus, invitándoles a descubrir dónde está lo esencial y recordando que somos más vulnerables de lo que creemos. También les exhorta a renovar nuestra confianza en Dios, recobrar la esperanza en sus promesas, reavivar en nosotros el don de la caridad, desechando el miedo y abriéndose a practicar la caridad con los que están pasando un mal momento. Les pide que intensifiquen la oración individual y colectiva en varios modos tradicionales. La oración de los fieles en la misa, las peticiones en la liturgia de las horas, las preces en la adoración eucarística, las intenciones en el rezo del rosario, la oración personal. También les propone rezar esta oración del misal romano. Dios omnipotente y misericordioso, mira compasivo nuestra aflicción, alivia las fatigas de tus hijos y confirma su fe, para que siempre confíen sin vacilar en tu paternal providencia. Sostén a los enfermos y concédeles la salud, y a los difuntos dales la vida eterna. Te lo suplicamos por intercesión de María, salud de los enfermos, e inviten a sus fieles a mirar a Dios en la oración. El Papa Francisco aceptó el miércoles 11 de marzo la renuncia de Monseñor Murilo Sebastião Ramos Krieger, hasta ahora arzobispo de Salvador de Bahía y primado de Brasil, y nombró en su reemplazo al cardenal Sergio da Rocha, hasta entonces arzobispo de Brasilia. Monseñor Ramos Krieger fue el 27 arzobispo de Salvador de Bahía tras asumir el cargo en 2011. Cuando cumplió 75 años, en octubre de 2018, presentó su renuncia según lo establecido por el Código de Derecho Canónico. Entre las diversas actividades desarrolladas durante su ministerio episcopal, se desempeñó como vicepresidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil de 2005 a 2018. Además, coordinó el proceso de canonización de Santa Dulce de los Pobres, que se convirtió en santa el 16 de octubre de 2019. El nuevo arzobispo de Salvador, cardenal Sergio da Rocha, nació en Dobrada, Sao Paulo, el 21 de octubre de 1959. Estudió filosofía en el Seminario Diocesano de São Carlos y teología en el Instituto de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Campinas. Fue ordenado sacerdote el 14 de diciembre de 1984. Después de trabajar como párroco responsable diocesano de la Juventud y del Servicio Vocacional, rector del Seminario Mayor de Filosofía y Teología de Campinas, fue elegido el 13 de junio de 2001 como obispo auxiliar de Fortaleza, Ceará. Luego fue nombrado obispo coadjutor de Teresina, Piauí, el 31 de enero de 2007 y se convirtió en arzobispo el 3 de septiembre de 2008. El 15 de junio de 2011 fue transferido como arzobispo metropolitano de Brasilia. Fue creado cardenal por el Papa Francisco en el consistorio del 19 de noviembre de 2016. Es miembro de la Congregación para el Clero del Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos y de la Comisión Pontificia para América Latina. El cardenal da Rocha envió un mensaje a la Arquidiócesis de Salvador de Bahía en el que destacó 3 palabras que expresan sus sentimientos: agradecer, amar y servir. Además dijo que asumirá esta nueva misión con esperanza y alegría.
En la misa celebrada este 12 de marzo en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco advirtió del peligro de la indiferencia al tener el corazón cerrado, que hace olvidar el dolor del otro, y pidió rezar juntos por los gobernantes que deben tomar decisiones ante la pandemia del coronavirus, COVID-19. Recemos juntos en este momento de pandemia por los enfermos, por los familiares, por los padres con los niños en casa, y sobre todo yo quisiera pedir rezar por las autoridades. Ellos deben decidir, y muchas veces decidir sobre medidas que no le gustan al pueblo. Recemos por nuestros gobernantes que deben tomar las decisiones de estas medidas para que se sientan acompañados por la oración del pueblo, pidió el pontífice al inicio de la Eucaristía. Durante su homilía, el Santo Padre se centró en la narración del Evangelio de San Lucas, en el que Jesús narra la historia de dos personajes, un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas, y de un pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Esta narración de Jesús es muy clara. Puede parecer una narración para niños muy simple. Jesús quiere indicar con esto no solo una historia, sino la posibilidad de que toda la humanidad viva así. También nosotros vivimos así, advirtió el Papa. Durante décadas, el miércoles ha sido el día en que los papas salían a la plaza de San Pedro o a un aula de gran tamaño en el Vaticano para encontrarse con las multitudes de peregrinos, darles la mano, acariciar niños, abrazar y saludar e impartir una catequesis. Pero la crisis sanitaria por el coronavirus lo ha cambiado todo. Con 8.000 contagiados y 463 muertos en toda Italia, estando el país cerrado, no solo las fronteras, sino 1.000 actividades cotidianas, el Papa ha decidido realizar su catequesis a través de los medios de comunicación, comentándola sentado en la Biblioteca Apostólica, acompañado solo de unos pocos colaboradores, traductores para las lecturas y resúmenes en distintos idiomas, que se mantenían a una distancia prudente. De hecho, en todo el país están suspendidas las misas públicas. Los sacerdotes ofrecen misa en su parroquia sin feligreses, pidiendo al Señor el fin de la epidemia. En su catequesis, el Santo Padre explicó: nuestra reflexión de hoy nos lleva a considerar la bienaventuranza. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán saciados, que no se refiere a un deseo genérico, sino a una exigencia vital y cotidiana de todo ser humano, la necesidad de nutrirse para sobrevivir, concretó el pontífice, que continúa su ciclo sobre las bienaventuranzas. En su catequesis, el Santo Padre continuó con el recorrido de este esplendente camino de la felicidad que el Señor nos ha dado en las bienaventuranzas. Hemos ya encontrado la pobreza de espíritu y el llanto, mencionó el pontífice. Ahora nos confrontamos con otro tipo de debilidad, aquella relacionada con el hambre y la sed. Hambre y sed son necesidades primarias, se refieren a la sobrevivencia. Esto hay que subrayarlo, dijo el Papa. Aquí no se trata de un deseo genérico, sino de una necesidad vital, de una exigencia cotidiana como es la nutrición. Asimismo, el Papa Francisco señaló que Jesús anuncia en esta bienaventuranza, hambre y sed de justicia, que hay una sed que no será decepcionada, una sed que si es sostenida será saciada y siempre alcanzará el fin, porque corresponde al mismo corazón de Dios, a su Espíritu Santo que es amor, y también a la semilla que el Espíritu Santo ha sembrado en nuestros corazones. Que el Señor nos dé la gracia, concluyó el Papa, de tener esta sed de justicia que es precisamente el deseo de encontrarlo, de ver a Dios y de hacer el bien a los demás. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina y Teresa Carrasco. Hasta la próxima semana.